Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día que nos permite estar en su presencia, que nos permite no solo gozar de esta creación, sino gozar de su palabra, escucharla y poder meditar en nuestro corazón cuál es el verdadero camino, la verdad y la vida que tenemos que seguir. Y esa vida en abundancia que nuestro Señor vino a darnos y que quiere que nosotros transitemos esa vida en abundancia y que seamos realmente sus hijos, que seamos como Jesús. Cuando Jesús se bautizó, que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así Dios quiere también que nosotros tengamos complacencia, que nosotros nos complazcamos con Él, que tengamos una relación íntima, que podamos cimentar esa relación con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo quería leer hoy, hermanos queridos, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estamos hablando de las iglesias del Antiguo Testamento, las iglesias antiguas, y ya voy a llegar al mensaje final, que la iglesia de la Odisea, que es nuestra iglesia de estos tiempos. Estos pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, que fueron transmitidos a nuestro hermano Juan, dicen lo siguiente. Prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, a lo que el Señor nos quiere comunicar con ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, es decir, Jesús le dice a Juan que escriba este mensaje para la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Queridos hermanos, claramente el mensaje está dado. Nosotros retenemos el nombre de nuestro Señor en nuestro corazón, pero estamos haciendo las cosas mal porque habitamos, acá lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, habitamos en la iglesia de Satanás. ¿Por qué habitamos en la iglesia de Satanás? Porque se permiten cualquier cosa hoy en día en la iglesia. Cosas que no son de Dios, cosas que no corresponden a Dios y que nosotros mismos tenemos que replantearnos. O ponemos a Satanás adentro de la iglesia o ponemos a Dios. Porque no podemos poner figuras, no podemos poner esas figuras hechas por manos de hombre adentro de la iglesia, como tiene la iglesia católica, que me perdonen los católicos porque es así. Porque si no, la iglesia se convierte en una iglesia idólatra. Y en los 10 mandamientos está penado la idolatría. Porque la idolatría no es el carácter de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos idólatras. Dios quiere que lo adoremos a Él en justicia y en verdad, que es completamente diferente a la idolatría. ¿Cómo se tiene una relación íntima con nuestro Señor? La palabra de nuestro Dios dice: cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre te recompensará en público.
Esa es la verdadera relación que el cristiano tiene que tener con su Dios. Aparte hay que adorarlo en justicia y en verdad y en espíritu, porque somos más espirituales que carnales. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, Él es un espíritu como nosotros. Entonces, tenemos que prestar atención a lo espiritual y no a lo carnal. Porque la carnalidad nos lleva a la muerte. ¿Qué es la muerte? Los pecados. Porque Jesús mismo dijo, andad en el espíritu, porque la carne es débil. ¿A qué se refería Jesús con la carne débil? Porque si nosotros andamos en nuestras propias concupiscencias, que son nuestros pecados, no podemos agradar a Dios. Y sí, ahí se da lo que Jesús dijo, la carne es débil. Pero si andamos en el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, tendremos vida y la tendremos en abundancia, es decir, la vida eterna. Este versículo sigue diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Fíjese el contraste en este versículo. Sinagoga de Satanás, y vamos a la casa de Dios y acá dice que no has negado mi fe. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se da estos dos pensamientos? ¿Ponemos cosas para idolatrar en la casa de Dios y no negamos la fe de Dios? Por eso Dios quiere que seamos fríos o calientes y no tibios, porque Él aborrece a los tibios. ¿Y qué significa lo tibio? Y bueno, pone la figura poner crucifijo, poner arbolito de Navidad, poner figuras para que podamos idolatrar en la congregación. No es así, hermanos. El Señor dice que no tenemos que poner figuras porque no oyen, no hablan. No le pueden dar lo que usted quiere. No caminan. Están ahí estáticas. No responden a su oración. Usted se cree que la figura responde, pero no responde. Ese es el gran engaño de Satanás hoy en día. Hacerle creer a usted que esa figura puede cumplir sus bendiciones. Y no es así, hermano. No es así. Fíjese, si las figuras cumplirían la función de bendecir este mundo no estaría de la manera que está. Perdido completamente. Sumergido en los pecados. Y de todo tipo. Le puedo enumerar miles y miles de pecados. Queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo de nuestra iglesia? Nos congregamos los domingos en cuando el Señor ordenó que nos tenemos que congregar el sábado. Porque después de la creación de 6 días, Él santificó al otro día, que era el sábado, para descanso y comunicación con nosotros, para estudiar la palabra de Dios, para comunicarnos con nuestro Creador. Y hacemos las cosas al revés. Y nos pensamos que congregándonos los domingos estamos haciendo las cosas bien. No. Lea las Santas Escrituras. Pídale a Dios que le dé sabiduría, inteligencia, que le dé luz para poder entender esta clave que usted necesita entender. Sigue diciendo que hemos
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Acá está advirtiendo las Santas Escrituras. ¿Por qué fue muerto Antipas? Porque habitaba Satanás en la iglesia, no habitaba el Señor. Y si habita el Señor, Satanás, vamos a estar todos muertos espiritualmente y sumergidos en nuestros pecados. Queridos hermanos, lo vuelvo a repetir una vez más porque lo he repetido un montón de veces. El agua no se junta con el aceite, el bien no se junta con el mal. Si nosotros no respetamos la ley pura de Dios, porque muchos dijeron, ay, Jesús clavó la ley en la cruz, ya la abolió. Mentira, eso es una blasfemia. Porque Jesús mismo de su boca dijo, porque Jesús es Dios, participa de la Trinidad, dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a hacerla cumplir. Y si Jesús vino a hacerla cumplir, nosotros tenemos que cumplir con la ley de Dios. Si no, no somos hijos de Dios, si no cumplimos la ley de Dios. Estudie, lea, pídale al Señor que le dé luz para poder entender que el día santo del Señor es el sábado y no el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Queridos hermanos, seguimos con esta lectura. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, es decir, Satanás, que enseñaba a Balac, que le enseñaba a sus sacerdotes a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es lo que hacía Satanás? Incitaba a sus secuaces, que son los sacerdotes, a Balac, a poner tropiezo. ¿Y qué significa el tropiezo? El tropiezo es el pecado. El pecado que lo dice claramente. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación es el pecado. ¿Sabe dónde está Babilonia? Hoy en día, allá afuera. Esa es Babilonia. Nido de ratas y de toda ave aborrecible. ¿Usted se cree que esa Babilonia va a seguir subsistiendo? Va a venir y va a llegar un momento en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que está cerca. Por eso lea, estudie. No resistir más. Porque la palabra dice, ha caído Babilonia, ha caído Babilonia. Lea Apocalipsis 14 en el mensaje de los 3 ángeles y se va a dar cuenta que ya Babilonia no va a existir más. Porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. No va a haber más mares, según dice la palabra, va a ser un mar de cristal, donde usted va a poder ver la pureza de la creación de Dios en ese mar. Seguimos. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Claro. Enseñan cosas de demonios. Retienen todo lo que sea de Satanás. Y Dios no puede convivir con Satanás. Hermanos queridos, tenemos que prestar atención a lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo a través de Juan, el apóstol,
en Apocalipsis. Hoy en día estamos conviviendo en las congregaciones con esta clase de gente. Porque no se olvide, porque está la parábola de la cizaña. La cizaña va a convivir con el trigo. ¿Por qué? Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él va a separar a la cizaña del trigo. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar zarandeándonos con la cizaña para poder aprender, para poder ser realmente salvos y apartarnos de esa cizaña. Nosotros mismos tenemos que sacar a la cizaña de la congregación. Pero como somos complacientes, no, deja, pone el arbolito, pone figura, total. El Señor es misericordioso. ¿Sí? El Señor es misericordioso, perdona. Pero va a llegar un momento en donde la misericordia se va a terminar. Justo, ¿sabe cuándo termina la misericordia? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más misericordia para nadie. Aproveche estos tiempos, hermano. Aproveche estos tiempos para estudiar, para poder entender lo que Jesús nos quiere decir y lo que nos está advirtiendo. Se acercan tiempos malos, pero usted puede hacer lo bueno dentro de esos tiempos malos. Seguimos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Se tiene que arrepentir, hermano. Y pelee con ellos con la espada de su boca, de la boca de Dios. ¿Cuál es esa espada? La santa palabra que penetra los tétanos y nos hace discernir entre el bien y el mal, que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Arrepiéntase, hermano. Dios se lo está diciendo Jesucristo. Arrepiéntete de tus malos caminos. Pelea contra esos malos caminos con la espada que yo te mandé, con el ayudador que te mandé, que te va a dar las palabras necesarias para poder luchar contra lo que no puedes luchar ahora porque no tienes ese ayudador, que es el Espíritu Santo. Queridos hermanos, lamentablemente vamos por un mal camino, el Señor lo está diciendo. Pero podemos enderezarnos porque dice el Señor, arrepiéntete. Seguimos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Queridos hermanos, tenemos una corona en los cielos que nos va a entregar el Señor Jesucristo, que nosotros solamente sabemos que esa corona se nos va a dar a nosotros. ¿Por qué? Porque usted tiene que cuidar que no saquen su nombre del libro de la vida. Porque si sacan el nombre o su nombre del libro de la vida, lo espera, como dijo Jesús, el lago de fuego y azufre. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Queridos hermanos, acá Jesús nos está advirtiendo claramente. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete y serás salvo. Queridos hermanos,
Y al final vamos a recibir la corona de la vida, es decir, la vida eterna. Queridos hermanos, por último yo quiero decirles que a pesar de estas exhortaciones y a pesar de estos mensajes de advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, todavía está la misericordia vigente de nuestro Señor para perdón de pecados. Por eso Él dice, arrepiéntete ahora que podés. No cuando yo venga. Cuando yo venga ya está. Los que se durmieron en Cristo, a la vida eterna. Los que se durmieron sin Cristo, a la vida de condenación. Búsquelo, búsquelo. Él está lo más cerca de su corazón de lo que usted se imagina. Gracias por haberme escuchado. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, por todas las cosas que nos das todos los días. Tú eres nuestra vara y nuestro callado. Tú nos infundes aliento. Tú pones mesa delante del valle de sombras. Y a ti adoraremos, alabaremos y amaremos tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.